un primer comentario que hicimos fue, yo quiero medirle la performance de una computadora y lo primero que me doy cuenta es que tengo que integrar toda la computadora y depende del programa, en alguna computadora puede andar mejor o peor. Entonces, cuando hablamos de performance, es muy difícil encontrar una medición realista que diga, que tenga toda la información sobre si es mejor o peor, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice si es mejor, nosotros tenemos que decir depende. ¿Para qué? Un poquito después, vimos que una forma de medir y que en general el parámetro que nosotros usamos para medir esa performance es el tiempo, que es lo que nos va a guiar en esta presentación, en esta carrera, básicamente. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse algo? Entonces, una de las grandes medidas que se usa es cuántas instrucciones por segundo ejecuta un procesador. Vimos que existe una medición tradicional, es MIPS, millones de instrucciones por segundo. Es algo que nos va a ir viendo en la carrera, a lo largo de la materia. Pero bueno, dijimos, lo importante es el tiempo, la unidad que vamos a usar es el IPS, o sea, instrucciones por segundo. Acto seguido le dijimos, che, pero ¿sabes qué? No me es suficiente. ¿Por qué? Porque las instrucciones por segundo están asociadas a la frecuencia que use el procesador. Entonces, si yo quiero ver qué tan bueno es la arquitectura de un procesador, tengo que sacarme de encima la frecuencia. Si yo me saco la frecuencia, lo que me quedan son los ciclos. ¿Cuántos ciclos necesité para ejecutar un programa? Si yo conozco la frecuencia, ese número de ciclos lo puedo convertir en tiempo. Pero en el fondo, lo que estamos diciendo es, si yo quiero que un programa se ejecute más rápido, puedo hacer o aumentar la frecuencia, algo que ya vimos que es difícil de hacer hoy por hoy, y el otro es reducir la cantidad de ciclos que se tardan por instrucción. Si yo tengo 1000 instrucciones y cada instrucción tarda 3 ciclos, bueno, voy a tener que, mi arquitectura va a necesitar 30.000 ciclos para ejecutarse. 3000, ¿no? Ahora, ¿cómo? 3000, ¿no? Sí, sí, 3000. Ok. Ahora, si yo lograra que en vez de tardar a 3 ciclos, tardar a 2, porque hago un diseño, porque cursé electrónica digital con los chicos, con Juan Pablo, como soy mejor diseñador, puedo hacer que las instrucciones tarden menos ciclos, por lo tanto, como requiere menos ciclos, el mismo programa se va a ejecutar más rápido. ¿Estamos? Bueno, en esa línea es que empezamos a ver el número de instrucciones, empezamos a ver qué tan importante es y por qué aparece esa sigla que es ciclos por instrucción. Empezamos a ver que eso es importante porque los programas son instrucciones y el hardware ejecuta esas instrucciones. El número de instrucciones es determinado por el programa, por el ISA, que es algo que vamos a empezar a ver el miércoles, o sea, el set de instrucciones que puede soportar una arquitectura, y el compilador. Todas estas cosas, si nos damos cuenta, nada de esto tiene que ver con el procesador en sí. Entonces, en general, algo que vamos a trabajar es el CPI. El CPI es el ciclos por instrucción. En general, vamos a ver que es muy difícil de calcular y se toma algo que es el CPI promedio. O sea, es básicamente calcular, contar cuántos ciclos, cuántas instrucciones se hicieron y calcular y contar cuántos ciclos hubo para calcularlo. Eso nos da algo que, como lo ven en esta ecuación, que yo puedo, a partir de un número de instrucciones y conociendo cuántos ciclos requiere,
puedo calcular este parámetro que era el que estábamos usando recién, que era el número de ciclos por reloj. Entonces, haciendo algunas conversiones, podemos encontrar esta ecuación que es bastante piola, o bastante descriptiva, donde el tiempo de la CPU lo estamos vinculando directamente con las instrucciones, el ciclo, la cantidad de ciclos por instrucción que tiene la arquitectura, y la frecuencia. Nosotros podemos ir a partir de este parámetro, que está gobernado directamente por esto que estamos diciendo acá, por el programa, el set de instrucciones y el compilador, podemos convertir en tiempo. En tiempo en la magnitud que nosotros somos conscientes. O sea, estamos hablando de tiempo en segundos. Estamos logrando hacer una equivalencia entre cuántas instrucciones se requiere una arquitectura para ejecutarse un programa y el tiempo que tarda. Fíjense que ahí ya estamos hablando, en cierta forma, estamos entrando en la idea de cómo está armado el procesador. Ahora ya cada vez nos estamos sacando encima cuestiones que condicionan el tiempo de ejecución y solamente nos estamos quedando en número de instrucciones. Estamos hablando de cuántos ciclos requiere esa arquitectura para ejecutar esas instrucciones. Este término de acá se vincula mucho, pero mucho con lo que hicieron en arquitectura, en electrónica digital. Esto es algo que solamente tiene en cuenta, lo define el diseñador de la arquitectura. Sí, te escucho. El coso que pone tiempo del CPU es el mismo que aparece, suponete, cuando viste que capaz uno quiere alquilar un server, por ejemplo, y te da tanto tiempo de CPU, ¿es este mismo? No estoy seguro. Este es el tiempo de CPU, es el tiempo de cocinar la hamburguesa. En general, probablemente el tiempo que te estén dando es el tiempo que tarda entre el pedido de la hamburguesa y que te llega hasta a la mesa. Claro. En general, todos esos tiempos están súper optimizados y el tiempo de CPU es el que gobierna todo. Pero lo que te estoy diciendo es, seguramente está vinculado, es uno de los factores que más influyen, pero no es el único. Ok. Gracias. Por ejemplo, teniendo en cuenta esta misma ecuación, tenemos dos máquinas que tienen distintos tiempos de reloj y distintos CPI. ¿Cuál de las dos instrucciones es más rápida? Bueno, dice, si yo tengo n cantidad de instrucciones y tengo los ciclos que usan es la misma cantidad de instrucciones en las dos CPU, cuando la multiplico por el ciclo de instrucciones por segundo, el ciclo por instrucción, y lo multiplico por el periodo, o sea, el tiempo de cada ciclo, puedo obtener dos valores. Fíjense que acá pierdo el mouse. Es el mismo cantidad de instrucciones, lo que cambia es el CPI, y lo que cambia es la frecuencia del reloj, ¿no? El tiempo de ese ciclo. Lo que tenemos es, comparando, que el tiempo de ejecución de una, perdí el mouse, perdónenme, el puntero se me está... Fíjense que esta CPU que a priori tiene... Uy, me fui. Esta CPU que a priori tiene un CPI más chico, ¿no? Fíjense, a priori, esta CPU requiere menos ciclos para ejecutarse,
tarda más que esta que tiene un mayor, tarda más por instrucción, pero logra un clock más rápido. ¿Se entiende? Lo que está diciendo este ejercicio es que si bien yo quiero reducir al mínimo el número de ciclos que requiere cada instrucción, en la práctica no siempre es tan fácil. Si yo reduzco el número de ciclos, puede ser que que eso sea funcional o eso funcione solamente para una frecuencia más lenta. Tiene que ver con lo que vimos más atrás. Yo mejoro la frecuencia, o sea, cada ciclo tarda menos, pero puede ser que requiera más ciclos para hacer una instrucción. ¿Quedó confuso esto? ¿Se entendió esto último que estoy marcando? Sí, Sí, se entendió bien. ¿Sí? Al fin y al cabo, una instrucción, para ejecutar una instrucción se requieren transistores. Y esos transistores, ustedes lo vieron en electrónica digital, tienen su tiempo. Cuando en un sistema secuencial agregan más transistores, es probable que esa etapa requiera más tiempo. Por lo tanto, no puedo subir al infinito esa frecuencia, porque si no, esa etapa secuencial deja de funcionar. Sí, Felipe, te di la manito. Te escucho. Sí, ¿podría definir otra vez lo del CPI que no termino de entenderlo? ¿Lo del CPI? Capacidad de instrucciones, se podría decir. No, ciclos por instrucción. Ciclo por instrucción. Ok, entonces cuanto más CPI, Un mejor. No, no necesariamente. Es un parámetro que tiene que ver. CPI es un parámetro que aparece cuando empezaste a sacar cosas que no hacen al procesador. Y te quedaste con la esencia de la arquitectura. Por eso hacía mucho hincapié con electrónica digital. Ok, Tú entonces dices, tenemos alguna manera de calcular estos CPI, de alguna manera. te lo da el fabricante, Ok, y cuando ese fabricante no te lo da, lo que haces es, o sea, en general yo te lo voy a dar, es ok, un dato. sí, En general lo que sucede es que hay alguien que se pone a correr programas random, o sea, hacen un programa que tenga 1.000.000 de sumas. Cuentan el tiempo que tarda, o sea, hacen esto, ¿no? Miden el tiempo que tarda 1.000.000 de instrucciones de suma. Como vos sabés que sí. tu n instrucciones es 1.000.000 y sabés cuánto tiempo tardó, podés obtener el número como vos tenés n, Ok, vos sí, podés entendí. calcular CPI. ¿Se Ahí entiende? está. Sí, Conceptualmente gracias. sería como teniendo una instrucción X, ¿cuántos ciclos de reloj te llevaría para ejecutarla, ¿no? Claro. Pero teniendo un montón de instrucciones, no solo una. En general el fabricante no te lo da, entonces lo que se hace estadística. Por eso aparece el CPI promedio. Vos imaginate que esto, o sea, nadie dijo nada, pero ustedes vieron que en electrónica digital, ustedes no podían tener una etapa secuencial que terminara a la mitad de un ciclo. Siempre que había un flanco, cambiaba de estado, podía tardar 1, 2, 3, 5 flancos, pero un sistema secuencial termina cuando llega un flanco. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me siguen esa idea? Sí, sí. Porque es Entonces, binario. no, porque todo el sistema, tu sistema secuencial se mueve cuando viene un flanco. Vos estás esperando un flanco de subida para cambiar al nuevo estado, actualizar el estado o para pasar los datos de una etapa a la otra. ¿Recuerdan eso? ¿O no llegan a hacer eso? Una etapa Sí, sí, secuencial. sí. Bueno, que aparezca un ciclo, 1,2 ciclos y antiintuitivo. ¿Qué está pasando ese decimal?
Es rarísimo. Bueno, eso sucede porque vos estás calculando por cómo funciona el procesador y un montón de otras cosas. Un 20% de un ciclo puede ser una respuesta válida. No sé, creo, Felipe, habías levantado la mano. Agustín había levantado la No, mano. antes fue una pregunta pasada. Pregunto porque no, tengo una mano levantada y no llego a ver quién es. Yo la levanté. Agustín, te escucho. No, y quería saber qué significaba CPI exactamente. Eso no lo Es, escuché bien. Ciclo por intervalo. Vuelvo un cachito a la fórmula de atrás. Es esto. CPI es una definición que lo único que dice es ciclos por instrucción. Ah, mirá, no lo tengo. Es ciclos por instrucción. ¿Cuántos ciclos requiere una instrucción? No. Claro, me imagino que distintas instrucciones deben ser bastante diferentes, porque no es lo mismo, qué sé yo, cambiar 2 registros que hacer una división. Exactamente. Exactamente. No todas las instrucciones tardan lo mismo. O sea que no sería algo estático este valor. No. Después vamos a llegar, cuando veamos ISA, vamos a tratar de que ese número sea algo estático, pero lo importante es que no debe, a priori no. De hecho, una de las grandes contras que tiene la arquitectura de Intel es que podés tener instrucciones que tardan 3 ciclos y tener instrucciones que pueden tardar 20. Y la gestión de eso en un programa es horrible. Pero eso ya lo vamos a arrancar el miércoles cuando veamos set de instrucciones. Pero bueno, CPI hace esto, calcula los ciclos por instrucción. Como en general vos nunca sabes con ciencia cierta, lo que terminás haciendo es un cálculo estadístico. Corres 1.000.000 de instrucciones, contás cuántos ciclos tardó y después sacás el valor medio. Como concepto quizás quedó poco claro porque no vimos todavía qué tipos de instrucciones son capaces de hacer los CPU. Claro, esto está medio adrede porque esto es genérico, esto es un parámetro. Está claro lo que decís vos. Una vez que avancemos un cachito, va a tener más sentido, pero esto es como una medición, es como enseñarte a qué significa un metro y después cómo usás esa unidad para hacer una mesa. Pero entiendo lo que sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Que se va a entender mejor en la medida que empecemos a hacer cositas. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos un diseñador de compilador que está intentando decidir entre 2 secuencias de código. ¿Qué secuencia de código se ejecuta el mayor número de instrucciones? ¿Cuál es la más rápida? ¿Y cuál es el CPI? ¿Cuál es el CPI de cada secuencia? Por ejemplo, yo tengo distintos procesadores, ¿no? Tengo instrucciones con distinto, esto es lo que decíamos, tenemos instrucciones que pueden ser de tipo A, que tienen un solo ciclo, de tipo B, que requieren 2 ciclos, y de tipo C, que requieren 3 ciclos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Como no estoy viendo la miniatura, los perdí. Juan, y ahí te voy a necesitar que me ayudes cuando alguien levante la mano, porque perdí Dale. 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 Entonces, yo tengo un procesador que ya sé de antemano que va a haber 3 tipos de instrucciones, 3 grupos de instrucciones que demandan de diferentes tipos de cantidad de instrucciones, de ciclos. Y tengo el código 1 que usa 2 instrucciones de tipo A, una de tipo B y 2 de tipo C. Y después tengo
la secuencia de código 2, que requiere 4 del A, 1 del B y 1 del C. Entonces, ¿cuál es el número de instrucciones? La primera pregunta es, ¿cuál es el número de instrucciones, el mayor número de instrucciones? ¿Estamos? Entonces, esto es fácil. El número de instrucciones de la CPU 1 es 2 más 1 más 2. Esto da 5, o sea, la primera parte da 5. Y de la CPU 2 da 6. ¿Estamos? No, igual esto está mal, no es de la CPU 2, sino el número de instrucciones 1 y el número de instrucciones 2, de las dos secuencias. Una de las dos códigos requiere más instrucciones que el otro, ¿no? Ahora bien, eso en cantidad de instrucciones. ¿Cuál es la más rápida? Bueno, la más rápida es la que tiene que ver, la que hace la suma de instrucciones y a su vez pondera cuántos ciclos requiere. Porque no es lo mismo instrucciones A que requieren un solo ciclo que instrucciones C que requieren 3. Entonces, si yo hago esta cuenta, resulta que si bien la secuencia 1 requería 5 instrucciones, ahora cuando las pondero por cuántos ciclos requiere, me doy cuenta que requiere 10 ciclos. Mientras que el código 2, que requería 4 de instrucciones del tipo 1, una de 2 y una de 3, requiere 9 ciclos. ¿Me siguen? Si yo calculo ahora cuál es el CPI promedio, sería en general de toda la secuencia, me daría. Esto es un cálculo teórico, digamos, a modo de informativo. La secuencia 1 ejecuta 2 ciclos por instrucción, mientras la secuencia 2 solamente 1,5. Los perdí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Sí, está complicado, pero va. Entendí hasta la última parte. Bueno, Yo hay puedo 3 cosas confirmarlo, sí. diferentes. El Esto va enunciado es relacionado. bastante. El enunciado no es tan complejo, pero las 3 preguntas tienen su miga, digamos, tienen sus cositas. La primera pregunta es, ¿cuál de las dos secuencias de código tienen más instrucciones? La secuencia 1 y la secuencia 2. La secuencia 1 es lo más intuitivo, ¿no? Yo tengo 5 instrucciones y en la otra tengo 6 instrucciones. ¿Estamos? Esto, dentro de todo, se parece mucho a lo que veníamos programando en programación 1. Tenía un código, tenía 6 líneas de código y otro código tenía 3, ¿no? Las dos hacían lo mismo, pero una tenía más instrucciones que la otra. Ahora, lo interesante y lo que es rompedor es que cuando yo estoy mirando cuántos ciclos requiere cada código, con esto de que no es lo mismo el CPI o no todas las instrucciones se ejecutan a la misma velocidad en un procesador, resulta que el código que tenía menos instrucciones, requiere más ciclos que el que tenía menos instrucciones. Requiere más ciclos que el que tenía más instrucciones. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se da vuelta cuando yo miro instrucciones con ciclos de reloj? Felipe está Ahí está. levantando la mano. Sí. Quería consultar a ver si pude llegar a comprenderlo bien. Lo que tenemos ahí del CPI son las instrucciones para cada una de las clases. O sea, si tengo 3 instrucciones de clase A, van a ser 3 Sí. ciclos. Y 3 si tengo ciclos 3 porque instrucciones de clase B, van a ser 6 ciclos, porque cada Exactamente. clase B, ok. Entonces por eso la suma de todos se hace después.
para Está los diferente, ciclos. claro. Ok, ahí está. Entonces se Porque no relaciona la cantidad de ciclos por la cantidad de instrucciones de cada clase. Exactamente, porque aparece una cosa interesante que es que va a ser rompedor cuando veamos la clase del miércoles, es que el Genesis y Patterson, que son los del libro, los chabones dijeron, che, loco, déjense de hacer procesadores que le hagan la vida fácil al programador, dejen de hacer procesadores donde el assembler haga, tengas instrucciones de assembler para cualquier cosa, porque que vos hagas una instrucción que multiplique, lleva muchos ciclos, mucho más ciclos que una instrucción que suma, ¿no? Entonces, vos le estás dando la posibilidad al programador que te haga código. Los chabones decían, el programador, quiera o no, va a tratar de hacer el código más simple, más cortito. El tema que el programador, cuando tu código tenga menos instrucciones, o sea, esto que estamos viendo acá, no significa que el procesador lo haga más rápido, por esto de acá abajo. Entonces, una de las cosas que empiezan a postular de forma teórica y después construyen un procesador con esa filosofía es decir, che, no hagamos instrucciones complejas que requieran mucho ciclo. Dejemos solamente las instrucciones simples porque es preferible que aumentar el número de instrucciones siempre y cuando las instrucciones sean más rápidas. ¿Se entiende más o menos la filosofía? Los chabones se dan cuenta de esto, de este sinsentido. Si vos estás usando instrucciones muy lentas, arruinás toda la estadística. Pero eso, bueno, eso es otra cosa. Acá lo importante es desafectar que número de instrucciones y número de ciclos no necesariamente son equivalentes. Y una cosa para aclarar, Iván, y corregime si no están así, es suponiendo que tenemos la misma frecuencia de reloj, el mismo clock, un CPI más alto significa que va a llevar más tiempo hacer una instrucción, o sea que va a ser más lento, ¿no? Sí, O sea, es inversamente proporcional a la velocidad. Por ahí para que quede esa aclaración nada más. perfecto. Y lo último, esto de acá abajo, es algo que un poco tratando de complementar con lo que hablamos al principio, hace un ratito. Como el fabricante no te da el dato de CPI, lo que se suele hacer es esto: contar número de instrucciones, número de ciclos y dividirlos. Esto se parece mucho más a un CPI promedio. Entonces, muchas veces vamos a tener que calcular, o va a haber algún ejercicio que nos pide calcular un CPI, y básicamente lo que tenemos que hacer es dividir número de ciclos dividido número de instrucciones. ¿Sigo? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta? No, bien, por ahí. Bueno, sigo entonces. Bueno, vamos a analizar un poco de prestaciones. Me parece esta ecuación, volviendo un poco al principio de la clase, el tiempo es lo que maneja todo, ¿no? Si yo tengo el tiempo, no es más ni menos, es cuánto tiempo tardó, cuántos segundos tardó un programa, dividido la cantidad de programas que ejecuté. Si yo hago un pequeño truco matemático donde multiplico por instrucciones y divido por instrucciones, y multiplico por ciclos de reloj y divido por ciclos de reloj, yo puedo hacer este truco de decir, che, mira, puedo encontrar este término así, que queda instrucciones por programa, ciclos por instrucción, segundos por ciclos de reloj. ¿Estamos? Si yo voy a borrar un poco esto, que quedó muy... Ah, ok.
si yo tengo esta ecuación, fíjense que no hice más que un truquito matemático, no es que me mandé una integral súper sofisticada, hice solamente multipliqué y dividí y no hice mucho más. Podemos mirar que el tiempo este de acá, si yo quiero reducirlo, puedo hacerlo de varias maneras. ¿Cómo lo puedo? A ver, escucho un poco, hagamos un poco esto ida y vuelta. ¿Cómo podría reducir esto? Capaz si a los ciclos del reloj, suponete el que es como el término, tipo el del medio, que pone ciclos de reloj sobre instrucciones. Sí. Tipo, si subís, por ejemplo, o sea, sería como la de ciclos por instrucción, medio, ¿no? Claro. Sí, esto sería el Entonces, CPI. claro, esa También. parte. Vos decías, esto es CPI precisamente, esto es, si vos haces una arquitectura donde tus instrucciones tengan menos ciclos, si tu arquitectura requiere menos ciclos por instrucción, el tiempo general va a terminar. Claro. Bueno, y el Segundos por tercero ciclo, sería como la frecuencia ¿qué es la del. frecuencia? Claro. Claro, bueno, ahí tenemos como los tres pilares tenemos, ¿cómo sería? La optimización capaz del programa como el primero, Sí, después el CPI y después la parte de frecuencia. Entonces, claro. Esta es la frecuencia, es la inversa, ¿no? De la frecuencia, este es el periodo. Entonces, si yo hago que la frecuencia sea más alta, hago que este término sea más chico, o si, como vieron en programa, qué sé yo, los que hicieron programación 1, los algoritmos de búsqueda, ¿no? ¿Todos los algoritmos de búsqueda son iguales? ¿O de No. ordenamiento? No. No, entonces, si yo hago una función que ordena un vector, cambiando, esto es totalmente intuitivo, cambiando el algoritmo de ordenamiento, puedo hacer que el tiempo se ejecute más rápido. Este término de acá tiene que ver con la arquitectura del procesador. O sea, yo cambio de procesador, yo podría conseguir un procesador que tenga un CPI más chico y el mismo programa tardaría menos. O, como decíamos, si yo aumento la frecuencia, ya sea por overclocking o lo que sea, también logro reducir el tiempo. Ya aviso que esta es una ecuación que es muy simple, que la suelo tomar siempre porque es conceptual, ¿no? Nos permite entender cómo hacer que una computadora, que un programa se ejecute en menos tiempo, requiere tanto desde un punto de vista del programador, a nivel usuario, a nivel CPU y a nivel armador, ¿no? Esto tiene que ver con el que armó la placa, ¿no? El que me compró la computadora me dijo, che, bueno, ¿sabes qué? Esta computadora te va a correr a 3 GHz. Bueno, son las tres dimensiones donde uno puede atacar el tema de cuánto tarda un programa, ¿no? Esto es un poco lo mismo en esta tabla, no lo voy a leer, pero esto para cuando quieran estudiar, me dice, por ejemplo, cuestiones como el algoritmo elegido, el lenguaje de programación, el compilador, son dimensiones que nos pueden modificar la parte del programa. El procesador hace que se pueda modificar el segundo término, el término intermedio. Y Sí, consulta no, algo. Sí. sobre el número o la parte del programa. Estos, el algoritmo, el lenguaje y todo eso, ¿en qué nos afectaría del número que genera el programa? No, lo que digo es,
¿O el programa siempre debería ser uno? ¿Sería la No, eficiencia del programa? no, es tener en cuenta que tu programa está afectado por todas estas cosas. Digamos, vos podrías cambiar tu lenguaje de programación y hacer las cosas más eficientes. Por ejemplo, en todo lo que es en el centro atómico, todos los físicos usan códigos desarrollados en Fortran. ¿Y por qué usan Fortran? Porque fue un lenguaje que está pensado para optimizar cálculos científicos. Tiene un código que está pensado para hacer de forma eficiente cálculos científicos. Y ahí aparece este término acá. Como vos estás eligiendo un código que funciona, que se ejecuta más rápido, tu mismo algoritmo, ¿no? El mismo algoritmo con las mismas instrucciones, el lenguaje hace que sea más rápido. La elección del lenguaje hace que el tiempo mejore. ¿Se entiende? Sí. Hay un video que después, si quieren, se los paso. Hay un chabón que hizo en Twitter, hizo un loop de 1 millón, ¿no? Implementó un loop hasta 1 millón, o sea, un loop de 1 millón de veces. Repite 1 millón de veces, una secuencia una instrucción muy tonta, en unos 15, 20 lenguajes diferentes. Y te muestra cómo la sola selección, y te compara el tiempo que tardó cada uno de esos programas por lenguaje. Entonces, ahí te das cuenta que programas como escritos en C, en RAS, en C++, van infinitamente más rápido que si los corres en Python, por ejemplo. O, ¿cuál era el otro? En R. Rust. ¿No? Son lenguajes Bueno, de programación que... ¿Cómo? No, hay unos lenguajes medio arcaicos, tipo Sí, Erlang. claro, pero lo importante, o el énfasis que pongo yo es, lo importante no es si son nuevos o son viejos, sino cada lenguaje nace por una necesidad, surge por una necesidad. Python no nació para ser el más rápido de ejecutar, sino el más fácil, De entender. el más amigable, digamos, Para el por programador. decirlo de forma. ¿Cómo? Está muy enfocado en el programador. Claro. Por eso yo le decía, Fortran, que es un lenguaje viejo, estaba pensando en cálculo científico. Entonces, tiene un nicho, o lo mismo R, Juan está haciendo un curso en R, está pensado en estadística. Entonces vos te ayuda un montón para hacer estadística, pero te limita, deja de lado otras cosas. Bueno, eso nada más. Y después esto también súper relevante. Si vos no elegiste un compilador que traduzca tu programa a lenguaje assembler de una forma eficiente, bueno, tenés una penalidad. Podés mandarte el mejor algoritmo de tu vida, y la cagás acá con el compilador. ¿Me siguen? Sí. Bueno, llegamos a la parte más entretenida. ¿Qué es lo que está pasando, no? Se conoce como el muro de potencia. ¿Qué es lo que pasa? Tomando como referencia este procesador, que yo no lo conozco, pero está en el libro, así que le vamos a creer que es en su momento fue significativo. Lo que se ha ido viendo es que a la medida que va avanzando lo que es el tiempo, la performance de los procesadores se va amesetando, ¿no? En esto que decía, ¿no? Por ejemplo, en 2018, esto quedó medio viejo, pero un i7 con 4 núcleos a 4 GHz está teniendo una mejora de 3%, un aumento de performance de un 3% respecto a lo del año pasado. Mi computadora tiene 7 años y me sirve para dar clases. A ustedes más o menos, seguramente no me funciona para correr juegos
o editar video, pero probablemente todos ustedes más o menos tengan una computadora que tenga un par de años, y la verdad, para el 70, 80, 90% de las cosas que hacen, le ande muy bien. Esto es lo que está diciendo. Hay una cuestión donde un procesador no puede mejorar significativamente año a año. ¿Por qué no mejora? Es la pregunta. Bueno, una de las cuestiones es la potencia. Yo ya no puedo sacarle a un procesador más calor, ¿no? El calor que se genera por de tanto pensar hace que sea se caliente mucho, y esa disipación de potencia no deja que aparezcan, no se puede ejecutar. Entonces lo que se está haciendo es, bueno, en vez de agregar un núcleo y hacerlo más eficiente, lo parto en 4 núcleos, en 8 núcleos, le voy agregando más núcleos. ¿Para qué? Para que ese punto donde está esa ALU que está haciendo todos los cálculos, se diversifique en distintos núcleos, en distintos core, y distribuya ligeramente la potencia del procesador. Por ejemplo, fíjense que la potencia en este gráfico, en la medida, fíjense, también llega hasta 2008, estamos viendo que la frecuencia está estabilizada más o menos en 3,6 GHz, la potencia de disipación está en más o menos 90 y tanto watts, y lo que está sucediendo es que la tensión, o sea, ¿cómo hago para mejorar? Bueno, yo estoy aumentando la cantidad de transistores. Como esto está limitado, lo que está sucediendo es que yo estoy migrando de tensiones de 5 volt, en los últimos 20 años se ha ido a tensiones cercanas a 1 volt. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si yo tengo una tensión que se parece a 0 volt, lo tomo un 1, y si tengo una tensión que se parece a 1, lo tomo como un 1. Lo que está haciendo es que esa diferencia, ese gap que hay entre 0 y un 1, o sea, esa abstracción que vimos en electrónica digital, que una tensión era un 1 y 0 tensión era un 0, esos niveles de tensión se van achicando, lo que hace que este número de tensión al cuadrado sea más chico, por lo tanto la potencia sea menor, ¿no? Pero como estoy aumentando la cantidad de transistores, este número en el global sigue siendo más o menos parecido. ¿Cuál es el problema de achicar la tensión? Se va ¿Alguien haciendo sabe? medio. Capaz se hace medio difícil de diferenciar entre sí tipo el valor 1, 0. Claro, necesitas componentes más sensitivos a las diferencias chicas de tensión. Claro, sí. Y también puede Incluso aparecer más El ruido. ruido también te perjudica. Sí, el ruido, todo eso. es más fácil que se confunda un 0 y un 1. Porque la banda la banda muerta que se llama, que es el gap de seguridad, se achica. Entonces, el problema es que no podemos reducir más el voltaje. Por esto mismo, cada vez tenemos tensión, el 0 y el 1 se parecen cada vez más, por lo tanto es muy difícil, cada vez la tecnología es más sensible a los ruidos. Imagínense todo esto que se está hablando de las llamaradas solares que vienen, no sé si alguna vez alguien escuchó, pero tenemos el Sol que emite llamaradas solares, y esas llamadas cuando llegan a la Tierra tienen mucha carga magnética, tranquilamente pueden rostizar toda esta electrónica. Si tu tensión va de 0 a 1, o si va de 0 a 5 volt, la robustez para soportar inducción de corriente y esas cosas es más diferente.
Entonces nosotros no podemos reducir al infinito esa expansión. Pero tampoco podemos eliminar más calor. Entonces, esa pared, aparece una pared de potencia donde nosotros no es fácil romperla, y lo que se ha hecho es empezar a agregar procesadores. Nosotros distribuimos dentro de un chip de silicio varios núcleos, varias ALU con mucha, o sea, distribuimos varios núcleos, entonces esas ALUs se calientan, pero ya no, al estar ligeramente distanciadas una de la otra, la extracción de calor se hace un poquito más potable. Ahora bien, a priori, ¿tener más núcleos es mejor que tener uno solo? Yo creo que está mejor tener varios núcleos. Depende si el software que es. Y yo pregunto ahora, segunda pregunta. ¿Tener dos núcleos significa que puedo hacer dos cosas al doble de la velocidad? Si No. podés dividir un programa en algo que se pueda dividir en dos tareas, sí. Si tu programa solo utiliza un núcleo. Qué buena polémica. No, porque digo, eso no era algo que sucedió cuando se introducieron varios núcleos, que el software, o sea, como está escrito, estaba pensado para un solo núcleo, que todo se procesaba en un hilo. Claro, el CSGO me parece que... De cómo divide estas tareas estamos en varios hilos. Todo lo que están diciendo es correcto. Igual la pregunta es más sutil, es más filosófica. Yo tengo dos núcleos. ¿Es equivalente a decir que mi performance se duplicó? No. ¿Por qué no? Porque varía bastante, puede ser dos núcleos por la mitad de la frecuencia. No. Conceptualmente, piénsenlo. Digamos, ustedes hacen una tarea, imagínense, no sé, tienen que cocinar. Siempre hago el mismo análisis, ahora viene el ejemplo. Yo tengo dos personas cocinando. ¿Producen el doble que una sola persona? No necesariamente. En esa analogía depende de la cantidad de Sí, se cocina dividen los trabajos y se hace más rápido. y depende de la coordinación entre los cocineros. Ahí aparece Claro. la palabra clave. Mucho Cuando yo tengo depende. dos núcleos, necesito coordinar, y eso lleva tiempo. Vos me podés decir, che, bueno, está bien, no es por 2, es por 1,99. Pero lo que aparece es o lo que quería marcar es, nosotros ahora cuando tenemos más núcleos, aparece algo por default que es cómo los sincronizo. Y eso ya de movida me mata el por 2. Si la sincronización es buena, será por 1,9. Si es como... No estoy viendo quiénes hablan, pero lo que charlaban sobre si el programa estaba pensado para ser ejecutado en solo un procesador, tener dos núcleos no tiene ningún sentido. Entonces la sincronización no existe, entonces tenés por uno. Pero nunca vas a tener el ideal del por 2. El por 2 es algo ideal, imposible de alcanzar. O sea, básicamente porque naturalmente ninguna cosa se va a ejecutar por dos. O sea, no se van a ejecutar esas instrucciones por dos de por así. Tiene que haber una intervención humana para coordinar eso. Claro. Hay un momento en el cual decís, che, hay un par de gente con las manos levantadas. Dale, agite. Creo que está Lorenzo. Dale. No, sí, yo me hablando un poco de los programas que tenían tipo como para un solo núcleo, un solo procesador, pero medio que dice núcleo también eso. Me acuerdo que el Counter-Strike antes tipo fue hecho cuando solamente había un núcleo. Entonces capaz tenía una compu, viste, tengo 8 núcleos, no sé qué, y te usaba uno. Te querés matar. Sí. Y después también otra cosa es que está bueno que tenga varios
varios, ¿cómo dice? Varios procesadores capaz, porque capaz los puedes un poco especializar. Viste que ahora están saliendo capaz algunos para, bueno, yo qué sé, los GPU tienen un procesador especializado para video, por ejemplo. Sí, en los O también celulares se nota ahora, mucho eso. Ah, dale, después vamos a ver. Vamos a llegar a procesadores y vamos a ver qué es una GPU. bueno, y después también, yo que sé, ahora están saliendo unos como para inteligencia artificial, medio red neuronal, así. Ujú, Entonces, no, eso está bueno también. totalmente. Agustín también estaba con la mano levantada. Profe, yo tenía una pregunta más de algo anterior, de ese muro de Sí, potencia, viste, la ley de que empezaba a fallar, la duplicación. Eso también no se puede ver en otros aspectos de la tecnología en cuanto a los saltos que se están haciendo, que van disminuyendo. Por ejemplo, las inteligencias artificiales aumentaron mucho, o sea, en potencia de un momento al otro, pero ahora se está como llegando a un techo en términos de que de lo que se puede hacer. Y también, para dar un ejemplo más cotidiano, los gráficos de los juegos. O sea, uno te va a decir que el salto que fue de la Play 1 a la Play 2 y a la Play 3 es más que el que hubo de la Play 4 a la Play 5 en términos de rendimiento y de logro tecnológico. Se ven casos en los que hay un techo totalmente. similar. Lo lógico es que suceda eso. Lo desubicado es lo que pasa con la ley de Moore. O sea, lo único, digamos, es al revés. Digamos, la ley de Moore es algo que no se entiende si no hubiera tanta guita. Pero lo normal es que vos tengas un crecimiento y que una curva exponencial que tienda a un número donde se vaya estabilizando. Hasta que llegue algo rompedor, ¿no? Que esto es lo que suele suceder. Una vez que se llama el Z, en algún momento aparece algo disruptivo, que aparece vuelta. Es lo que pasó con, vos decías, ahí mismo decías con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia, los lenguajes de aprendizaje, más que nada, ¿no? No es de aprendizaje, es lenguaje de. Pero bueno, estamos en eso. Sí, sí, lo normal es que suceda esa, es una ley natural que responde a todo, salvo para la ley de Moore, que podés seguir metiéndole transistores. Y ¿Alguien? Sí. Felipe también estaba con la mano levantada. Sí, me olvidé que iba a preguntar. Sí, me estaba preguntando que me colgué. Nos fuimos tanto por las ramas. ¿Pero se va Bueno, entendiendo más o profe, menos esto? Sí. sí, así, los vendedores de CPU no podrían ir así a lo loco y decir, bueno, te traemos refrigeración de nitrógeno líquido con tu compra, así sí podés llevarlo al límite, y así no tenemos que seguir con esa limitación de calor. Sí. ¿Y dónde Se meten está, el nitrógeno líquido ahí? hoy por hoy, lo que pasa es que hoy por hoy, con lo caro que sale, a nosotros hoy se nos hace carísimo comprar una computadora, te podés imaginar si nos fuesen liquidación, refrigeración líquida, sería imposible. Ahora bien, cuando vos agregás refrigeración líquida, o sea, he visto procesadores que están metidos directamente en agua, ¿no? Tampoco lográs mucho. No es que decís, che, bueno, de los 5 GB que está más o menos en la frecuencia máxima, saltás a 17 GB. Estás poniendo dentro de un líquido algo que para que pase de 5 pase a 7. ¿Entendés? No estás haciendo un salto descomunal, porque quiera o no, eh, el calor que se genera dentro de los transistores es muy alto. Entonces, si vos aumentás mucho más la frecuencia, se terminan derritiendo. No le da la física del silicio para evacuar el calor. O sea, el calor que se está generando en el transistor hasta que sale al borde del chip, ya se fundió. Entonces, tampoco es que encontrás un salto cualitativo súper rentable. Entonces, para una mejora del 20%, venderte todo el sistema líquido no es tan Y rentable. además contemplando que ese aumento de frecuencia probablemente traiga alguna penalidad
las instrucciones o cosas así, también Tampoco es barato. hay que sí, sí. evaluar, claro. No, sí, va a ser la ley de la oferta y la demanda la que va a matar a la ley de Moore, porque Sí, la compañía no va a sí, estar total. dispuesta a gastar tanta plata para seguir cumpliéndola. Exacto. Bueno, para continuar un cachito. Entonces, hay un salto cuando agregamos distintos núcleos, se pasa de algo que cuando veamos procesadores, vamos a ver que esto es delirante, que es los procesadores, como tenían transistores, eran capaces de ir leyendo el código e ir haciendo instrucciones en paralelo. Luego, Intel, AMD, lo que pone con una pequeña computadora chiquitita en el procesador y van leyendo el código de todo el programa en Assembler y si detectan algunas instrucciones en paralelo, la ejecutan. Es el principio sobre el que se basan los hilos. Vos tenés un solo procesador, pero le das de comer 2 hilos, que viene a ser una programación en paralela, si se quiere. No es tan así. Hoy por hoy, si nosotros queremos, creo que era los densos que decían, pero lo mencionaron tanto, varios. Si yo quiero que mi procesador, mi programa, corra más rápido, necesito programarlo explícitamente para que aproveche un número diferente a 1, o sea, un número de procesadores. Si yo tengo que escribir el código, yo le tengo que decir, che, mirá, esta parte del código se puede paralizar, esta parte la podés hacer en paralelo, tenés que ir viendo el balanceo de carga, cómo optimizar la comunicación, ¿no? Esto, una vuelta leía sobre unos chabones que se habían puesto a mirar y corrían el mismo programa en ¿cómo eran? En dos sistemas operativos diferentes, ponele 2 versiones de Linux, ponele. Y notaban que uno era un 10% más rápido que el otro. Y lo que hacían, cuando miraban en el fondo, lo que detectaban era que uno de los sistemas operativos, cuando tenía que decir a qué procesadores se tenían que vincular, elegía todos los procesadores que estuvieran cerquita. Entonces vos tenías qué sé yo, un procesador que tenía 8 núcleos. Y bueno, hacía que 4 núcleos que estaban adyacentes ejecutaran el programa. Y el otro sistema operativo no le daba bola. Entonces, a vos capaz que te tocaban los 4 procesadores que estaban más lejos entre sí. Y esa comunicación y esa sincronización entre los procesores era lo suficiente, esa diferencia era lo suficiente como para notar un rendimiento diferente del 10%. ¿Se entiende? Cómo aparecen nuevas capas que hacen que la performance del procesador difiera. Empiezan a aparecer cosas que ahora nos atacan como usuario. ¿Cómo puedo mejorar las prestaciones en la computadora? Y acá me parece que vamos terminando. Por ejemplo, tengo un programa que se ejecuta en 100 segundos, ¿no? Y yo quiero, y 80 segundos son de multiplicaciones. ¿Cómo debo mejorar la velocidad de multiplicación si quiero que se ejecute 5 veces más rápido, ¿no? Yo sé que mi programa tarda 100, de los cuales 80 segundos, el 80% son multiplicaciones. Yo quiero llevarlo al 20 a que corra 5 veces más rápido, o sea, que tarde solamente 20 segundos. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es algo que se llama, aparece la ley de Amdahl, que me permite medir cuánto tiempo tarda, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para calcular ese tiempo? Fíjense que uno de los términos es el tiempo de ejecución después de las mejoras, el tiempo de la mejora dividido la cantidad de núcleos vendría a ser, y el tiempo de ejecución no afectado. O sea, lo que dice Amdahl es, tu programa
va a haber cosas que son paralelizables y hay cosas que no son paralelizables. Las cosas que son paralelizables las podés mejorar. Las cosas que no son paralelizables, o sea, las podés mejorar acá. Las cosas que no son paralelizables las vas a tener que sumar acá. Escrito de una forma más matemática, nos queda de esta forma. Si hago un poquito de matemática, sigo continuando, se suele usar este término que es la aceleración, donde básicamente es el tiempo mejorado con el tiempo antiguo. Dato, no hay nada más que eso. Si vuelvo al ejemplo de recién, digo, bueno, ¿cuál es el tiempo con las mejoras? Bueno, el tiempo con las mejoras es los 100 segundos dividido 5 me da 20 segundos. Este es el tiempo que yo quiero, mi nuevo tiempo que quiero, ¿no? ¿Cuál es el tiempo paralizable? O sea, los 80 segundos que son de la multiplicación es el tiempo que yo puedo paralelizar. O sea, yo puedo poner muchos núcleos que hagan esas multiplicaciones. El tiempo secuencial o el tiempo que no se va a poder paralizar son los 20 segundos restantes. ¿No? Hasta acá sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Bueno, no hay mucho más. Entonces, reemplazando, básicamente lo que yo quiero encontrar es cuántos procesadores le tengo que poner para llevar de los 100 segundos, de estos 100 segundos, llevarlo a 20. ¿Y qué pasa? Ese cálculo no se puede hacer. O sea, infinitos núcleos debería tener. ¿Necesitaría infinitos núcleos? Sí. O sea, ¿qué es lo que está implicando esta ley? Que es algo que a priori nosotros no pensamos, pero yo, por más que agregue núcleos, puede ser que no mejore. ¿Entiendes? Yo puedo comprarme la última computadora que tiene 64 núcleos, pero puede ser que tenga 60 o tenga 32 que nunca use. Fíjense, si nosotros vamos a la cuenta original de la aceleración, y yo me tomo, por ejemplo, un programa que tiene un 50% que es secuencial, esto me queda 0,5, esto es 0,5, yo puedo hacer una matemática bastante rápida y puedo encontrar este número, donde la mitad del tiempo no es paralelizable y la otra mitad la voy a dividir por núcleos. Cuando n sea muy, muy grande, cuando esto sea muy, muy, muy grande, ¿cuánto va a valer esa fracción? Casi cero. Todo esto Alrededor de cero. Todo esto va a ser muy parecido a 0. Por lo tanto, este 2 que estaba dividiendo va a estar multiplicando, va a quedar acá arriba. Esto es lo que estamos viendo acá. Yo arranco con un solo núcleo, pero como mi programa solamente es paralelizable en un 50%, a lo máximo, cuando agregue 16 núcleos, ya llegué al máximo teórico. Logré que sea 2 veces más rápido. ¿Cómo logro esto? ¿Y cómo logro lo que pasa en el verde? En el verde lo que está pasando, acá arriba, que es un programa donde el 95% es paralelizable. Pero aún así, sí, te escucho. ¿Cómo así? Nada de eso, que necesita más de 4000 núcleos. Pero yo te digo, con 4000 núcleos ya no mejora más. Pero con 64, ¿cambia algo? Sí.
Es 15 Pero veces más ¿cuánto rápido. mejoró? Pasaste de 15 a 20. Yo lo que estamos planteando es, vos tenés, ¿qué tan caro es un procesador que tenga 64 núcleos? ¿Y qué tan caro es un procesador que tenga 4096 núcleos? Y aparte tu programa tiene que ser altamente paralelizable, tiene que ser algo tipo inteligencia artificial o algo así, si no, no te sirve. Totalmente. Una de las cosas, yo decía lo de la GPU, por ejemplo, una de las cosas que sucede con los jueguitos o con el renderizado de video es que vos podés partir la imagen. Un renderizado básicamente se basa en triángulos y en sombras. Entonces vos podés agarrar una imagen y partirla en tantos bloquecitos chiquititos como quieras e ir trabajando cada bloquecito de la imagen de forma independiente, de forma paralelizable. Entonces, una GPU es una CPU optimizada para hacer triangulitos y sombras, que tiene como 100 núcleos. ¿Por qué? Porque la edición de video, el renderizado es un proceso que es altamente paralelizable. Lo mismo que decías vos, lo de minar criptomonedas es paralizable, lo que es inteligencia artificial es paralizable. Por eso las GPU desaparecen en el mercado. ¿Por qué? Porque son procesadores optimizados en hacer una tarea muy puntual. Sí, ¿no? Más o menos. ¿Se entendió esto último? Sí, Sí, como regla para consumidor regular, 8 núcleos es lo máximo que necesitas, como mucho. Lo interesante, sí. igual hay No sé qué. una pregunta que quedó un poquito en la diapositiva anterior, Sí. es sobre el respecto al tiempo antiguo de la ley de Andal. ¿Cómo lo determina? No, es el tiempo inicial, digamos. ¿Cómo Claro, es el el, tiempo sin es el tiempo paralelizar. sin mejora? Sí, Exacto. el tiempo sin mejora. Eran los 100 segundos del programa. El tiempo antiguo tiene que ver con qué harías vos sin parecer. Un ejercicio que tomamos para que manejen una idea, en los parciales, por ejemplo, lo que pedimos es que se pongan en una situación, no nos interesa que hagan cuentas tanto sobre el computador, pero que incorporen el concepto de Amdahl. Imagínense, ustedes quisieran cocinar, ¿no? Quieren hacer, no sé, yo me quedo con el gordo que soy, quiero comer, no sé, quiero hacer una torta. ¿Cuánta gente cómo puedo hacer para que el tiempo de hacer una torta, Juani es un muy buen chef, ¿cuánta gente son necesarias para hacer que una torta, una comida se haga más rápido? Si yo pongo 2 cocineros, ¿la torta va a tardar menos en hacerse? Si podés dividir esa tarea en 2 partes que cada uno pueda encargarse enteramente, pero No, siempre por va a eso, haber una parte final. Bueno, porque la paralizás ahí. yo estoy interpelando su sentido común, ¿no? Sobre algo que no tiene que ver con las computadoras, sino que tiene que ver con cosas de su día a día. Puede haber alguien que esté batiendo y otro esté limpiando, puede estar alguien haciendo, 2 personas cocinando, más o menos se pueden entender. ¿Van a hacer la torta a la mitad en la mitad del tiempo? O una comida, ¿no? Probablemente Qué sé no. yo, qué sé yo, estás cocinando algo y uno está pelando la cebolla y picando cebolla y el otro está pelando manzana, ¿no? ¿La torta va a salir más rápido? ¿O un guiso se va a salir más rápido? Sí. Con 2 personas se va a hacer más rápido que si hubiera una sola. Ahora bien, ese guiso, ¿se va a hacer a la mitad del tiempo? No. En la cocina podés ¿Por eliminar por qué? completo las tareas secuenciales. No. La cosa es cuando computadoras tenés la tarea secuencial que no la puedes eliminar por completo, pero una cocina son ¿Cuál es humanos, ¿no? cuál es la tarea secuencial que no podés evitar en la cocina?
El La tiempo de cocción. cocción. El tiempo de cocción. El tiempo de cocción es lo que nos va a matar, nos va a definir todo. Nosotros podemos cocinar de forma instantánea, pero si la comida requiere 40 minutos de cocción, vas a necesitar esos 40 minutos como tu cota mínima, ¿no? Entonces, hay un momento donde 2 personas en la cocina hacen que la comida, en vez de tardar 1 hora, tarde 50 minutos, porque de los 20 que son paralizables, realmente reducimos la mitad. Poner 3 personas dentro de una cocina es candidato a que haga cagada. Puede ser que en algún momento tengamos los 40 minutos y a lo sumo podamos reducir la parte de preparación a 5. Pusimos 10 personas y no alcanza la mesada, se están codeando, se están sacando las cosas de la mano. Entonces, intuitivamente nosotros conocemos esta ley. Decir, che, bueno, hay una cota mínima. Hay procesos que, como decía, que son paralelizables, donde se pueden hacer tareas. Qué sé yo, si vamos a cocinar, y bueno, uno está haciendo un asado y el otro está haciendo una ensalada, pueden ser 2 procesos paralelizables. Tenemos que sembrar, vamos a hacer una huerta, y podemos agarrar un surco, y tenemos 5 surcos, y podemos poner 5 personas en paralelo a hacer esa tarea. Hay otras que no. Esto es y otra cosa, bueno, para ir cerrando un poco, no queda mucho, pero es esto. Para ir cerrando el concepto, la ley de Amdahl da otro uso que es bastante interesante, que es decir, bueno, si yo sé que tengo una tarea que tiene 2 partes que son independientes, la parte A y la parte B, donde la parte B consume el 25% del tiempo, la pregunta es, y a su vez, conozco que a la parte B y a la parte A la puedo modificar para que sean más rápidas. Por ejemplo, esta es la parte A y esta es la parte B, ¿no? Fíjense cómo la ley de Amdahl dice, si vos podés reducir, hacer que la parte B sea mucho más rápida, fíjense cómo queda acotada el peso de esa parte, no se nota en el producto general, ¿no? Yo noto una gran mejora en la parte B, por ser la que tiene menos tiempo, no se nota tanto como una modificación ligera en la parte que más se usa, ¿no? Si yo la parte que más se usa la reduzco a la mitad, el tiempo que tarda es mucho más significativo. ¿Se ve esto? Amdahl lo que nos permite es tener un criterio a la hora de invertir energía en hacer una mejora. A veces, el caso más común, lo que más me conviene mejorar, las cosas que más hago, que hacer una gran modificación en algo que uso poco. En esta idea, si yo tengo un procesador que permite, es como decir, yo tengo una freidora tiene sentido que estoy cocinando y tengo una freidora de papa. ¿Tiene sentido? O al revés, ¿tiene sentido que yo me compre una freidora para hacer que las comidas sean más rápidas? La pregunta sería, ¿qué tan rápido, cuántas veces comés papas fritas? ¿Tiene sentido invertir en facilitar el proceso de freír papas fritas si vos una vez a la semana comés papas fritas? ¿No te conviene? Confirmo que sí y que vas a comer más papas fritas. Te lo Ok, aseguro. mal ejemplo. Pero bueno, lo que nos permite el Amdahl para decir es, o una de las grandes aprendizajes es decir, che, cuando tengas que mejorar, si vos tenés un código y hay una función que la llamás 80 veces, hace que esa función, por el amor de Dios, sea lo más eficiente posible. Si, por el lado contrario, tenés una función escrita que la llamás una vez
cada tanto, pero la tenés escrita con los codos, no de qué es tanta energía en mejorarla si no tocaste primero la que llamaste 80 veces, ¿no? Reflexión final, esto es lo último de la clase, es recordar esta ecuación, que la charlamos bastante, que es cómo el tiempo lo podemos desagregar en algo que tiene que ver a nivel usuario, que es esto, cómo nosotros al programar interferimos ahí, esto que tiene que ver con la arquitectura, que esto es el CPI, y cómo este término que tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Una frecuencia mejor hace que el tiempo sea menor, el tiempo de ejecución se reduzca, ¿no? Entonces, síntesis. Hemos visto varias métricas para medir la performance, no todas. Todas tienen algún sentido, pero no siempre, no hay una que condense todas las características de un procesador. Y en general vamos a volver, la métrica que más nos interesa es la de cuánto tarda. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna consulta? Por ahora no. Como que cuando llegue alguna práctica ahí seguramente van a salir bastantes más. Bueno, voy a... mira. Voy a apagar esto. ¿Estoy compartiendo aún? No. Bueno. Yo voy a dejar de grabar también. Dale.